Muy buenos días y bienvenidos a este nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa de El Club de los Cinéfilos Muertos. Y como siempre, con nosotros Rubén Pascual Tardío. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez. Uy, va, me ha salido aquí, me ha salido de rango del Uy, sonido. perdón. Viene hoy fuerte, Rubén. Al lado de Rubén, Guillermo González Lanchares. Muy buenas, Hola, Guillermo. muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien. Y como siempre con nosotros, Nexus. Muy buenas. La voz. La segunda voz, porque la tuya es la voz. Bueno, pues esta es nuestra segunda edición, episodio, capítulo, programa, YouTube, no se sabe qué, en el que vamos a hablar ¿de qué? De 3 películas, concretamente. Este programa se me ocurrió a raíz de ver El Irlandés, de Martin Scorsese, porque dentro de lo mucho que disfruté la película, dentro de la tristeza que me dio que no se llevara ningún Oscar en la pasada edición de los Oscar, encontré bastantes lugares en común con otras 2 películas bastante parecidas que son Uno de los nuestros y Casino. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas 3 películas, vamos a analizar los puntos en común y los puntos que diferencian cada película, porque dentro de la fórmula, dentro del estilo, cada una tiene sus propios elementos y se pueden considerar diferentes historias. Así que, bueno, podemos empezar. Vamos para allá. Bueno, ya sabéis que Rubén es guionista y director de cine, Guillermo es actor de doblaje y músico, y tenéis nuestro ese primer capítulo de El Club de los Cinéfilos Muertos en YouTube. También tiene su canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y Twitter, tenemos Twitter, ¿no? Instagram. E Instagram, joder. Sí. De todo. Nos lo hemos currado mazo. Estamos lanzados. Bueno, pues cuando queráis empezar. Vale, pues básicamente desde el punto de partida estas 3 películas te cuentan la historia de alguien que se hace a sí mismo, alguien que empieza en lo más bajo de lo más bajo y poco a poco va creando lo que viene a ser un imperio del crimen. Tenemos a Ray Liotta en Uno de los nuestros, que empieza siendo un chaval que mira por la ventana a los gángsters con total admiración, y a lo largo de la película se convierte, vamos, en la mano derecha de los más grandes. Y la película te va contando cómo poco a poco va haciendo recados cada vez más importantes, cómo va empezando a manejar hasta droga y todo esto. Y eso, la película cuenta de una forma bastante entretenida cómo va escalando en el poder. Casino es lo mismo. Casino es el personaje de Robert De Niro que empieza apostando en un bar, haciendo apuestas deportivas, y acaba con un casino y sumando grandes sumas de dinero, y con las intrigas habituales del cine de Scorsese de a ver quién se queda con la mejor parte. Y El Irlandés es lo mismo. El Irlandés, una vez más Robert De Niro, empieza repartiendo carne en un camión con los trapicheos habituales de los barrios de aquella época. Y, amigo, hay que verle luego al final de las 3 horas y media del Irlandés. Todo lo que consigue y ver el cambio de lo que tenía a lo que acabó consiguiendo a lo largo de la película. Entonces, ¿qué opinas de estas evoluciones de personajes similares? Bien evolucionadas. Muy bien. A ver, a mí me interesa mucho sobre todo el saber el porqué de Martin Scorsese en hacer estas películas. Martin Scorsese, al igual que Robert De Niro, aunque por aquel entonces no se conocían, Martin Scorsese nació en un barrio extremadamente pobre y extremadamente violento. Probablemente lo que comentaba Guillermo, ese Ray Liotta mirando por la ventana observando a los gángsters, era el propio Martin, seguramente viéndoles. No sé, y imagino que no lo haría con esa devoción, pero el propio Martin ha contado en muchas entrevistas de que vivía en un barrio en el que o te ibas a la iglesia y te hacías cura, cosa que casi hizo, lo que pasa es que no le dejaron o no le salió bien, no recuerdo, o te hacías gángster, o sea, no había otra. Estaba en un barrio tremendamente conflictivo. Entonces, por eso estas películas están contadas con esa manera tan orgánica, con esa naturalidad, pese a que todo lo que sucede es totalmente natural. O sea, nada de lo que sale es algo realmente sano o que realmente venga un poco del ser humano de una manera tan, no sé, tan orgánica. O sea, todo es a matar gente, e incluso hay escenas totalmente surrealistas en las que 2 personas hablan de qué van a hacer, si van a salir esa noche a salir con unas chicas, mientras están tirando unos cadáveres a un cubo de basura. O sea, es un nivel de cotidianidad que él mismo vivió, básicamente. Uh-huh.
Pues el primer punto en común que veo en estas tres películas es el uso de la voz en off de una manera totalmente necesaria y totalmente expresiva. ¿Perdón? En off. Ya, sí. Bueno, primero creo que es en over. Creo que es en over. Voz en off de toda la vida. Ahí Dios. nos da, no. que se pica, que no, no esto no. que no vea. A Yo ver, me a decía ver. voz en off y es que no, es en over. Ahora Es que que lo va a es en explicar over. por qué. Es Ahora lo una va a cosa explicar. que me explicó a mí en clase Juan Ferandrés, un director bastante chachi. Todo el mundo dice en off, y es normal, es conocido por decir en off, pero en off y voz en over tiene una diferencia. Voz en off es básicamente, imagínate, nosotros estamos en una sala ahora hablando. Imaginemos que escuchamos a una señora fuera de la sala que llama a la puerta y dice: ¡Salid! ¡Sé que estáis ahí! ¡Salid o os mato! Vale, por guión sería señora desquiciada, entre paréntesis, en off. ¿Por qué? Porque está aquí. Está gritando fuera de escena, es decir, no la vemos, pero está físicamente aquí. En over es lo que generalmente llamamos en off, pero que realmente es la típica voz que aparece, que nos empieza a contar la historia. Yo conocí a Robert Pattinson cuando íbamos en tal sitio, ya era no sé qué, y te empieza a venir una voz, la típica voz de Morgan Freeman, que siempre estamos acostumbrados a escuchar en mil y un películas. Esa es la voz en over, que yo, además no te había interrumpido por eso, te había qué interrumpido bien. por la palabra necesaria. Necesaria. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? Hay películas... Si me dejas examinar mi punto, Sí, sí. lo entenderás. Hay muchas películas que tienen voz en over, pero que cuando te lo paras a pensar no aportan gran cosa porque te están describiendo cosas que ya están sucediendo en la escena y que no necesita subrayarlo de ningún tipo de manera. Se me viene, por ejemplo, la película esta de Brad Pitt, Ad Astra. Hay escenas en las que la voz en over queda muy bien y realmente te aporta, y hay otras escenas en las que te cuenta lo que acaba de hacer. Entonces, claro, la voz en over suele quedar muy bien, pero ¿para qué me la pones ahí cuando ya todo se entiende por el plano y por la narrativa? En estas tres películas no. Estas tres películas te presentan a un personaje que te cuenta la historia y te la cuenta a su manera, porque obviamente los caminos que tienen estos personajes son caminos ligados con el mal, pero para ellos, bueno, pues era otro día más de trabajo sucio y tal. Y especialmente en Casino, el recurso está muy bien utilizado porque Scorsese plantea unas escenas que no funcionarían de no ser por la voz en over, porque son escenas, nada, de gente hablando de fondo, de la cámara enseñándote el sitio, de escenas que sin esa voz, sin ese apoyo, no entenderías muy bien lo que pasa. Ejemplo, una de las primeras escenas, el señor del maletín del casino, que entra y sale, hace lo suyo, pero no entiendes muy bien qué es lo que está pasando hasta que llega Robert De Niro y te dice, pues todos los días entraba un señor sin que la gente se diera cuenta porque había tal flujo de dinero que el que entrase uno o saliese uno tampoco se daba mucha cuenta. Entonces es muy entretenido el uso de la voz en off y además que... en over. Y además... Gracias. y además que la peculiaridad de Casino es que se la reparten el personaje de Robert De Niro y el personaje de Joe Pesci. Entonces tienen ahí los dos puntos de vista sobre la misma historia, cosa que lo hace bastante entretenido. Y para ser una peli de 3 horas, la primera mitad se te pasa como un tiro gracias a la voz en over. Entonces, quería hablar un poco de eso, de hasta qué punto es necesario, hasta qué punto no. Y en el caso de estas películas es muy necesario. Vale. ¿Te ha quedado claro ya mi No, punto? si tu punto me ha quedado claro, ya que lo comparta, ¿no? Ya ahí entramos en otro... bueno. Vamos ahí, si quieres, cronológicamente, hablando de las películas, porque estamos así como dando puñetazos a las tres. Ajá. Podríamos hablar de Goodfellas, la primera, yo creo, por cronología. Y bueno, quiero hablar del inicio. Para mí me parece para mí el mejor inicio de los tres. Y Hitchcock siempre decía, este hombre gordo, calvo, no sé si lo conocéis, Alfredico Hitchcock, siempre decía, tienes que empezar aquí arriba. Para la gente que no nos esté viendo, estoy poniendo la mano a una altura y de ahí para arriba. Y esta película lo cumple. O sea, esta película, el inicio es espectacular. Veis a Ray Liotta, al Robert De Niro y Joe Pesci en un coche. Se escucha unos golpes. ¡Uy, qué suena por ahí! Y claro, realmente la primera vez que ves la película dices, bueno, se habrá pinchado una rueda, algo le ha pasado al motor, y pues se paran y obviamente hay un cadáver. Y me encanta porque Scorsese usa la comedia desde el inicio, pero de una manera
usa el humor negro. O sea, el cuchillo que le pone a Joe Pesci, que es más grande que Joe Pesci, es impresionante. O sea, de repente Joe Pesci dice, ¡está vivo el cabrón! Y saca un cuchillo más grande que él y empieza a cuchillarlo. O sea, ya de por sí cuando ves esa escena dices, hostia, ¿de qué coño va esta película? Qué bestia, qué manera de apuñalar. Pero ya de por sí ves algo de como de sátira, de humor negro, que ahí está de reposo, porque lo normal, lo más convencional hubiera sido que Joe Pesci hubiera sacado un revólver, le hubiera pegado 3 tiros y cierra el maletero. Pero esa manera de recrearse está indicando básicamente que quiere que incluso que te caiga bien lo primero, pero además sacarte como la sonrisilla de decir, joder, qué pedazo de cuchillo, ¿sabes? ¿Qué más contar de esa película? Es que se puede contar tantas cosas. Es una película que, igual que en muchas otras películas, las presentaciones las hace en plano secuencia. Y esto coincide con las otras dos. Las presentaciones de los personajes. Igual que, pues, comentabas tú, el tío del maletín en Casino. Pues es que ahí estamos presentando el propio casino, estamos viendo el funcionamiento del casino, es una presentación del propio casino. Entonces, por eso tenemos ese plano secuencia de un tío llegando con un maletín, vemos todo lo que pasa dentro de esa sala y el tío sale con el maletín sin cortar. Nos lo plantea para que eso se nos quede grabado de cómo lo hacen. Aquí exactamente igual, yo creo que todos conocemos o todos deberíamos conocer el plano secuencia en el que Ray Liotta va a presentar en qué estatus está y lo va a presentar a su pareja, pero sobre todo también al espectador. Un plano secuencia que se tiraron muchísimos días ensayando y que al final creo que lo consiguieron en la toma 7 o por ahí, y que es una puta locura y es digno de estudiar el uso sobre todo de la figuración, porque sin la figuración en ese plano carecería de ritmo. Está puesto una persona en cada punto del plano. La persona que al principio les abre la puerta, la persona que le da una propina a Ray Liotta, la persona que le saluda nada más entrar a la cocina, la persona que pasa con las... O sea, está puesto siempre una persona en cada momento para que el ritmo se vaya manteniendo, porque es que es una distancia de la hostia desde que están fuera hasta que entran dentro. Si no pones toda esa gente, estás viendo dos espaldas. Estás viendo una espalda de Ray Liotta y de su mujer. Entonces necesitas ese tipo de acciones para que mientras tanto algo te vayan contando. Y lo dicho, el plano secuencia es algo que es una cosa que hablamos ya en el de los Oscar, pero en el irlandés, que ahora llegaremos a ello, pero bueno, aprovechando el tema, el irlandés está contado el progreso de Robert De Niro, cómo va avanzando a lo que se acaba convirtiendo a través de esos planos secuencia. Te lo cuenta esas presentaciones de, hey, el Robert De Niro que conocías antes no es el Robert De Niro que tenemos ahora, te lo voy a presentar. Y te lo presenta con un plano secuencia haciendo alguna animalada. Entonces, es muy interesante cómo siempre elige el momento en el que te va a enseñar algo para destacarlo y lo suele hacer en plano secuencia porque es muy visual. Pues por seguir un poco con uno de los nuestros, en mi humilde opinión, es una de las películas más macarras que he visto en mi vida, porque hasta aquel entonces las películas relacionadas con el crimen tenían una pequeña denotación de posible arrepentimiento, de que esta gente se dedicara a esa vida. Te lo contaban desde un punto de vista más dramático, te dejaban ver siempre que lo que hacían pues estaba muy mal y que se estaban metiendo ellos mismos en un lío. Esta no, esta cuando empieza dice, yo desde pequeño quería ser gángster y gángster es lo que soy. Y yo qué sé, cuando te ves venir una trama amorosa con la mujer, lo normal es que la mujer no sepa nada de la vida criminal que tiene su marido, se acaba dando cuenta y entonces es la de me mentiste, ya no quiero estar contigo, es que pones mi vida en riesgo. No, esta ve cómo se cruza la calle para golpear al vecino que supuestamente le pudo haber tocado y no sé qué, y cuando ella tiene el arma dice, una voz en over, dice, no solamente me gustó, es que hasta me puso cachonda. O sea, esta peli lo que hace es cargarse todos los posibles estereotipos que había hasta la época y lo hace de manera magistral. Y llega al final, que para el personaje debería ser un buen final. Un final en el que se ha librado de toda esta gente, tiene protección por parte de la policía, vive seguro, pero es que no es lo que quiere. Él lo que quiere es seguir delinquiendo, seguir ganando dinero y no vivir como un don nadie, según él, en una casa segura, con el periódico todos los días. Entonces, es una película que cambió bastante para ese género concreto, ese subgénero, podríamos decir. Sí, así es. Realmente la gente en su momento no se tomó bien la película. O sea, la gente no estaba acostumbrada a este nivel de violencia. La gente se salía a los 15 minutos de los cines
Y fue, claro, o sea, imagínate un comienzo de 3 tíos abriendo un maletero y Joe Pesci viéndole con un cuchillo enorme. O sea, es demasiado bestia. A mí, ¿sabes lo que me alucina de esa imagen? De esa escena, perdón, no imagen. No es precisamente la escena en sí, es el sonido. Sí. Es que oyes cómo el cuchillo penetra la carne. O sea, cuando hace la acción, Joe Pesci y está hincando el cuchillo, oyes cómo el cuchillo penetra la carne. Y entonces eso para mí me dejó flasheado. Claro, porque ese sonido hace que tú estés ahí. Eres una persona más que está escuchando ahí en esa noche. También la fotografía hace mucho. O sea, es una escena totalmente sangrienta. Y está todo bañado de rojo. Martin Scorsese lo argumenta con las luces del coche, las luces de atrás del coche, pero está todo lleno de rojo, básicamente enseñándote, o sea, visualmente, a nivel de sonido, como bien dices, a nivel de todo, es una escena, o sea, empieza pegándote las cuchilladas a ti mismo, y es un inicio que, claro, lógicamente la gente se salía del cine y decía, pero ¿qué es esta película? Y en principio fue muy repudiada, pero claro, ahora está considerada una de las grandes películas. Y hablando un poquito de Robert De Niro, un poquito nada más. Nada más. Robert De Niro conoció a Henry Hill, el personaje que le interpreta, y creo que Henry Hill acabó un poco hasta el huevo de él. ¿Henry Hill no era el que interpretaba a Ray Liotta? Creo que era el que interpretaba a Robert De Niro. Yo es que el tema, yo soy disléxico. De los nombres, no. Soy un poco así. Bien. Sí. Que le conoció, bueno. Que le conoció, sí. El caso es que nada, pues le infló a preguntas. Además, lo bueno es que, claro, tenemos que entender qué tipo de preguntas, porque generalmente la gente se pensará, bueno, pues le preguntaría qué vida tuvo, cuáles eran sus... No, o sea, realmente ya está plasmado el guión, la historia, y lo que le interesaba a Robert De Niro era hacer una interpretación fiel, es decir, cómo dejas el cigarro en el cenicero, cómo comes, cómo andas, cuando te duchas, cómo te frotas. Todo. Tonterías así de simples. A ver, ¿dónde se arrasca este tío? Porque Robert De Niro a lo mejor tiene la manía de rascarse detrás de la oreja, pero a lo mejor este hombre pues le gusta rascarse mitad del pecho. Entonces, esas fueron las tonterías que le fue preguntando. Claro, este hombre acabaría hasta el huevo de Robert De Niro. Pero hizo una interpretación fiel, claro. ¿Esta película entonces es autobiográfica de algún mafioso? Hombre, no es que sea autobiográfica, pero sí que son de hechos inspiradas en esa persona. Exacto, sí. A ver, las películas que dicen hoy en día basadas en hechos reales, no hay que tomárselas tampoco como que realmente escena a escena fue así, o sea, son ficcionadas. Sí. Incluso los documentales, desde que ya hay un montador y elige qué poner o qué no poner, ya estás poniendo un punto de vista. Entonces, son personajes reales que inspiran. Claro, por ciertos hechos pasaron, pero ahí está el punto de vista de Scorsese. Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que de estas 3 películas, posiblemente la más veraz sea El Irlandés, que te introduce a Jimmy Hoffa, a todo el sindicato de camioneros y todo eso. Y las otras 2 están basadas en libros que tengo entendido que se pudieron inspirar en casos reales, pero que no están los mismos nombres, los mismos personajes, no es eso. Simplemente, se inspiraron en gente más o menos conocida y a partir de ahí hicieron una ficción. Sí, pero que El Irlandés sí que tiraron de datos, tiraron de entrevistas, tiraron de muchas más cosas. ¿Pasamos a la siguiente? Quisiera hablar de un último punto que tienen en común las 3, que Venga. Yo creo que se empezó a ver en uno de los nuestros, la improvisación. Okay. Scorsese es un señor que ama a sus actores y que dice, divertíos, divertíos, vale que tengamos aquí un guión, pero haced vuestra la escena. Hay 2 escenas muy conocidas en uno de los nuestros, improvisadas, que se pasan de naturales. La famosísima escena en la que Joe Pesci está de bares tranquilamente con el personaje de Ray Liotta. Ray Liotta le dice, es que tú eres muy gracioso. ¿Cómo que soy gracioso? Y tal. Todo eso está improvisado para sacarle a Ray Liotta la emoción de, Dios mío, la he cagado, me voy a ser el siguiente, me va a matar. Eso está totalmente improvisado. Y hay otra escena que me parece maravillosa, yo ya no la puedo ver igual. Una escena muy simple en la que creo recordar que el dueño de un club, el dueño del club por el que pasa con la mujer y todo eso, está hablando con uno de los altos jefes de la mafia y le está diciendo un montón de cosas que no venían en el guión y cada poco este jefe de la mafia mira a un lado haciendo
está mirando a Martin Scorsese porque no sabe cómo seguir la escena. Y queda genial porque parece que está mirando al personaje de Ray Liotta, que lo sentaron hábilmente a ese lado de la cámara. Pero claro, entonces, dentro de lo que es un guión bien trenzado, tiene esos pequeños momentos naturales que hace que parezca que estás viendo la vida real. Y esto se puede ver en otras escenas, tanto de Casino como del Irlandés, donde se nota que las conversaciones tienen un rollo muy natural porque han dejado que los actores se desenvuelvan. Claro, esto te lo da Joe Pesci. Es que Joe Pesci, de forma de ser, no es precisamente... O sea, tiene su personalidad bastante arraigada, vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que deberíamos pasar a Casino. Sí. Y además, Quería hacer un apunte de Venga. Joe Pesci. O sea, a ver, voy a ser sincero. Yo no he visto ninguna de estas 3 películas. No me llama mucho el cine de mafiosos bueno. y tal. fuera aquí. Me las estáis vendiendo bien, las voy a ver, o sea... Fuera. He dicho que fuera. Pero Joe Pesci a mí me hace mucha gracia porque le vi en Solo en Casa y era muy cómico. Entonces, creo que ese toque cómico que tiene este tío lo ha querido llevar siempre Scorsese al otro lado. O sea, como decir, joder, un tío tiene esa pinta de nano cabrón cómico que al final no lo es. O sea, como que... Eso te impresiona un poco más, ¿no? Un tío así que parece graciosete, pero que es capaz de apuñalar a alguien ahí sin miramientos porque tiene una vena psicópata sádica, ¿no? Yo no... Yo creo que es un poco ese... A lo mejor está encasillado un poco ahí, no sé. Yo es que no he visto las pelis, ¿eh? Claro, Pero- yo no creo que Joe Pesci... yo no creo que Martin Scorsese tuviera en el guión. Que aquí quiero poner un personaje que mida tanto y que sea un cabrón. Y por eso llamo a Joe Pesci, porque mide tanto y tiene cara de cabrón. Yo creo que Martin Scorsese, a diferencia de otros muchísimos directores, le dieron una oportunidad a Joe Pesci de hacer un registro diferente. Que es algo que no, pues eso, ha salido en Solo en Casa, en Arma de Tal. Y generalmente siempre vemos un personaje bastante cómico. Haciendo de mafioso, normal y tal. No, en Arma de Tal no hace de No, mafioso. no era un mafioso protegido. Ah, bueno, es un tío que hace chanchullos, pero Pues ya simplemente... está mafioso. No, Encasillado no, totalmente. Una persona que hace chanchullos puede ser alguien... Buscavidas. Pues, Buscavidas, o bueno. una persona que hace chanchullos puede ser una persona que vende en negro coches. Pero no es un mafioso. Un mafioso es un tío que te revienta las piernas si no le pagas. Hace pues eso, de charlatán gracioso. Martin Scorsese le puso en personajes que sabía que Joe Pesci podía hacer y que hizo muy bien. Se llevó el Oscar nada más empezar en Goodfellas. Y hablando de Joe Pesci, que no me quiero olvidar, Joe Pesci tiene un problema con sus costillas. En Toro Salvaje, Robert De Niro le rompió una costilla. Estaban ahí peleando. De esto, lo que ahora decías tú de la improvisación. Sí, improvisaron para bien. Improvisaba para bien. Y Martin dijo, joder, así, qué bien lo estaba haciendo. Y Joe Pesci ahí, ¡oh, mi costilla! ¿Sabes? Y pasó igual en Casino. En Casino hay una escena en la que le están apaleando a él y a su hermano. Y pues un grandullón de mierda se le echó encima y le rompió otra costilla. Madre mía. Sí. Además él decía que se rompen siempre los huesos la pobre Joe Pesci. Y dice que solamente en las buenas películas. Claro. Oye, ¿sabéis a mí qué personaje? Nada, un apuntito súper rápido. Sí. Alucinante que me recuerda mucho a Joe Pesci en esta película, la de Trainspotting. Que hace de psicópata total, que se llama Robert Bigby. Carlyle. Ah, bueno, Bigby. sí. El personaje, sí. El personaje es el Bigby. Termina de beberse la cerveza, ¿no? Y la Tira tira y todo por hace, vamos a por ellos, ¿no? O sea, eso absolutamente alucinante, totalmente fuera Buenísima Transpotting. de Eso- control, o sea. Eso habría que hacerlo aquí, ¿eh? Ay, Antes de- antes o después, cuando terminemos, Pues- entonces. Bueno, yo de Casino voy a decir poquísimo, ¿vale? Voy a decir muy poco. Básicamente voy a decir que aquí Martin Scorsese se metió con el director de fotografía Robert Richardson, creo que se llama. Sí. Y que el look de la película se ve muy diferente. Creo que la calidad visual subió muchísimo y es un director de fotografía que creo que no le dejó, o sea, ya no le soltó. En la mención de Hugo fue cuando ya cogió al siguiente director de foto. Ahí ya me pierdo un poquillo. No lo sé. Eso es lo único que quería decir. Que es un director de fotografía que además luego trabajó con De Niro en las películas que dirigió De Niro. O sea, es un director de foto que yo le echaría un ojo a ese director de foto de Tarantino. Con eso yo creo que ya sobra un poco. Sí. Bueno, aquí quiero decir 3 cositas nada más. Una, que tanto el personaje de Robert De Niro como el de Joe Pesci son prácticamente iguales a los personajes que hacían en uno de los nuestros, solo que el de Robert De Niro está mucho más desarrollado porque en uno de los nuestros parece que no, pero tiene un personaje bastante secundario. Y Joe Pesci está prácticamente igual. La primera escena que vemos de él en Casino está cargándose a uno con una pluma. ¡Paca! En todo el cuello. Entonces,
Es una forma de afianzar a la relación de actor y personaje, que coge a tales actores para tales personajes y a otros tales para otros tales, ¿no? Entonces, es un punto en común que tienen estas 3 películas, que hacen personajes bastante parecidos, los mismos actores. Luego, un punto diferencial que tiene esta película es la relación amorosa, que ocupa bastante más tiempo que en las otras películas. Y aquí es una relación muy difícil, en la que no te terminas de poner de parte de ninguno de los dos, porque los motivos quedan bastante claros. Y es una relación completamente, en fin, autodestructiva por parte de los dos. Uno de los dos acaba mal. No diré quién porque, para que veáis la película. Pero vamos, que está muy bien interpretada tanto por Robert De Niro como por Sharon Stone. Sí, me la confundo con Madonna, no sé por qué, pero era Sharon Stone. Con Madonna. No, tengo la cabeza muy mal. Yo no la veo muy original. Y no cantaba sobre eso. Like a bird. Y luego una escena que comentó Martin Scorsese en su masterclass sobre el arte de esta película, porque esta película tiene una dirección de arte bestial, es un casino, vamos, completamente exagerado, todo lleno de luces, todo lleno de mesas de juego, mires a donde mires hay estímulos visuales, y hay una escena en la que se reúne con Joe Pesci en el desierto, porque no puede ser que haya micros en cualquier parte, les tienen vigilados, se reúnen en el desierto para hablar y llega un momento en que Joe Pesci se va y ves un plano muy abierto de Robert De Niro solo en el desierto, porque psicológicamente está solo. No tiene a nadie que le respalde, ni a su mujer, ni a sus trabajadores, que le están empezando a dar de lado, ni a su mejor amigo, que más tarde descubrirá un secreto muy oscuro de él. Entonces, a nivel de dirección artística, esa escena, por la ausencia de arte, precisamente, te está contando todo del personaje a esa altura de la historia. Entonces me pareció muy bonito y es de esas cosas que no te das cuenta hasta que te las dice el propio Martin Scorsese, pero la razón está ahí. Casino está ambientada de los 70, ¿no? Mediados de los 70, ¿no? Sí, 70 acaba en los 80, me parece, pero sí, 70-80. ¿También es una franja de unos añitos así contando la historia o es...? Ajá. Aprovechando que has hablado Nexus 15, ¿quieres que pasemos al escocés? Sí. Lo único que voy a hacer un apunte. Como no he visto ninguna de estas pelis, el protagonista siempre es Robert De Niro en estas 3. En uno de los nuestros es Ray Liotta. Ray Liotta. Que el pobre, al final su carrera tampoco ha ido muy allá. Pobrecillo. No se sabe por qué. Yo no lo sé, no sé si... Yo tampoco. Estará todavía en protección de testigos, ¿no? Que Claro, estará amenazado cuentas. por la pluma de Joe Pesci. Bueno, vamos a hablar de irlandés entonces. El irlandés ya hablamos en el programa de los Oscar 2020, pero bueno, vamos a repasar algunos puntos. Vamos a hablar de lo más obvio. ¿Se ven jóvenes ancianos? Yo tuve la sensación toda la película de ver ancianos moverse, como jóvenes. O sea, es decir, le ves la cara de joven, pero tú ves un anciano moverse. Lo vi en todo momento. Tenemos la anécdota que es conocida, que es cuando la primera escena que tenía Martin Scorsese con Al Pacino, que básicamente pues Martin Scorsese le dijo: Al Pacino, de aquí te levantas. Entonces Al Pacino se levantó y dijo: joder, es que se está levantando como un hombre de 80 años. Y me acuerdo que Martin Scorsese decía de que no se atrevía a decirse al Pacino porque no habían trabajado en muchos años, como que era la primera escena, como que quería buen rollo. Y le dijo a su ayudante: díselo tú, dile tú que se tiene que levantar, ¿sabes? Y la toma buena, o sea, la indicación de si era mejor o peor era decir un número, el número de la edad. Es decir, uy, 57 más... Ahí, casi la edad, 45. Y ahí van moldeando básicamente. Pero yo sigo viendo ancianos con rostros rejuvenecidos. Hay una anécdota muy divertida por la que no había trabajado con Al Pacino hasta aquel entonces. Y es que le preguntaron: oye, joder, Al Pacino, ¿por qué no has trabajado con él? Y dice: ¿cómo iba yo a trabajar con él cuando hacía Taxi Driver y tal? Porque por aquel entonces yo hacía peli con mis colegas, con Harvey Keitel, con Robert De Niro. ¿Cómo voy a coger yo a Sérpico o a Michael Corleone? ¿Qué pinto yo? Ya ves tú qué cosas de la humildad dentro de lo que cabe, pero sí, al final contó con Al Pacino. Y opino lo mismo que tú, que... dentro de que se ha revolucionado la técnica y que digitalmente se ha conseguido hacer esta película con estos actores, sí que es cierto que, sobre todo en las escenas en las que tienen que hacer más de jóvenes, se nota bastante tanto la técnica como, bueno, el lenguaje corporal, que a lo mejor deberían haber utilizado dobles, pero por no sacrificar la interpretación decidieron contar con ellos. Y bueno,
hay 2 puntos negativos de esta película por la que no me gusta tanto como las otras 2, y uno de ellos viene precisamente por la técnica, que el primer plano en el que aparece un supuesto Robert De Niro de 30 años conduciendo el camión, dije, ¡uff! Espero que los efectos mejoren un poco porque aquí, se nota bastante la Play 4 ahí metida en la cara de Robert De Niro. También pero bueno, poco a poco. A lo mejor comparas a ese Robert De Niro con el que viste de joven en el cine. Ese Claro. es el tema, ¿no? A lo mejor Ya. que tienes que entrar un poco a lo mejor con la mente... Tenemos referencia de Claro, Robert De Niro es cuando eso. era joven. Si tú coges y... La tenemos ahí. Pues coges a este actor y no le has visto nunca de joven, pues bueno, te puede cuadrar la cara, ¿no? Porque Claro. Lo que pasa es que también 30 años, yo creo que quizás es momento de darle paso, ¿no? A los que es Robert De Niro, pero 30 años a lo mejor hasta en un momento dado alguien se podría atrever a no tener a un Robert De Niro interpretando a Robert De Niro. ¿Se podría hacer en algún momento o sería un sacrilegio? Antiguamente, cuando había cierto personaje, cogían a un actor que lo hacía de joven y a un actor que lo hacía de adulto. Y Claro. funcionaba y Sí, te lo no. tragabas perfectamente. Entonces, bueno, es Robert De Niro, pero a lo mejor tendrá un hijo que sepa, no sé. voy a meter un apunte de tu amado Robin Williams. Firmó que no quería que su cara se pusiera durante 25 años. Su cara no quería que se pusiera por ordenador a ningún otro actor ni nada. O sea que... Ni su cara ni su voz. Exactamente. ¿Mm? O sea que a dónde podemos llegar, pues ya lo veis. O sea, al final veremos una película que saldrá Bruce Lee contra Terminator. Eso todo llegará, ya lo veréis. A mí- Molaría. O contra Rambo, ¿no? Hay un poco. A mí hay una cosa que me gusta más de Irlandés que de las otras. No digo que me guste más en sí la película, pero es una cosa que me gusta más. Y es de que no habla de la mafia. A mí me gustan mucho las películas de mafia, pero como en el contexto de la mafia. El Padrino no habla de la mafia. Habla de una familia, habla de una persona que quiere estar con su mujer, pero que las obligaciones familiares hacen que no pueda estar con ella. Ese tipo de cosas. Goodfellas y Casino no. Son tramas puramente de policía, drogas, me pillan o no me pillan, me matan o no me matan. Esta es una película de amistad, puramente de amistad. La amistad que va forjando Robert De Niro con Joe Pesci, Robert De Niro con Al Pacino, y que al final, por culpa de esos agentes externos, que es un poco pues el tema de la mafia, la corrupción y esas cosas, al final rompen esa trama principal que es la amistad. Pero me gusta, y por eso el final que tiene un final... Para aquellos que no lo han visto, pues ya llegan a una edad un poco más melancólica y se aleja un poco más del mundo de la mafia y se acerca un poco más a lo humano. Y es para mí lo que gana mucho más que las otras. Estoy completamente de acuerdo porque las otras terminan cuando termina la trama mafiosa, cuando termina el golpe del siglo, cuando terminan las traiciones, cuando termina todo eso. El Irlandés va un paso más allá y termina casi al final de la vida del único superviviente de todo esto que por vejez y por edad acaba siendo Robert De Niro. Y el otro punto negativo que me parece que tiene el Irlandés, que no lo había dicho antes, es la duración. Porque las 3 películas son bastante largas. Tenemos a uno de los nuestros que dura 2 horas y media, tenemos Casino que dura 3 y tenemos a Irlandés que dura 3 horas y media. La única que me parece que tiene la duración que debería tener es uno de los nuestros. Uno de los nuestros tiene un ritmo maravilloso, se te pasa volando la película, cuando termina dices, madre mía, ya han pasado 2 horas y media. Casino, la primera mitad, gracias a esas voice-over, está también Gracias. maravillosa y se te pasa volando esa primera mitad. La segunda mitad, bueno, ya se centra un poco más en la trama amorosa y hay alguna parte ahí que se resiente. Pero el irlandés yo creo que juega un poco en su contra la duración porque el 90% de la gente que la ha visto, incluso la gente que le gusta, se queja de la larga duración, la verdad. Hablando de duración, ¿cómo vamos de tiempo? No, vamos estupendamente. Vamos bien, seguro. 35 minutitos justo ahora. Vale. Y recordar que, joder, eso eran las sesiones continuadas de toda la vida, ¿no? Sí. Claro, hombre, tres pelis. Yo las recuerdo entrar a las 3 y pico, 4 y salir a las 10 de la noche. Sí, Pero había intermedios. Ahí estamos. Ahí no. Cuando la fui a ver al cine no había intermedios. Yo me las vi seguidas, he de confesar. Uf. Sí, me vi... O sea, a ver, ya había visto Goodfellas y Casino, Sí. pero dije, venga, voy a ver Irlandés y voy a verme, pues eso, el desayuno, la comida, para luego ya ir a la cena. Me la vi de seguido. Algo tenía que decir de Irlandés, pero no me acuerdo. El disléxico no se acuerda, vaya por Dios. No me acuerdo. Vale, mira, sí, ya recuerdo. Una de las cosas que quería hablar es de una cosa que solía hacer Scorsese más en los inicios de este tipo de género, que es en Malas Calles, en Goodfellas. En Casino se le olvidó, yo creo, que hacerlo, como que se lo vio un poco más convencional. Y esta película yo la siento más Scorsese que Casino, la verdad.
Y es esas escenas en las que tenemos personajes hablando de cosas totalmente vulgares, haciendo cosas totalmente extraordinarias. En Malas Calles tenemos un montón de ejemplos, en Goodfellas igual, tenemos pues lo que decía antes, 2 personas en un coche hablando de qué van a hacer, si van a salir con una chica o no, mientras tienen un edificio ardiendo al lado que ellos mismos han quemado. O pues eso, tirando un cadáver a algún lado mientras están diciendo, pues, oye, ¿qué te apetece? ¿Te apetece tomate con no sé qué? O sea, esta escena es exactamente igual. Tenemos a Robert De Niro en la parte de atrás de un coche, no sabemos qué va a hacer, sabemos que le han mandado matar a un personaje principal, pero no sabemos qué va a hacer, si lo va a matar o no. Y está en la parte de atrás del coche cuando hay 2 individuos en la parte delantera hablando de qué tipo de pescado deberían comer o qué tipo de pescado es mejor. ¿Sabes qué dices? Pero vamos a ver. Y es que la vida es así. La vida, tú estás en el metro, estás preocupado porque tu madre tiene cáncer o se está muriendo o tu novia te ha dejado o tu hijo se ha muerto y tienes una persona al lado diciendo que porque Justin Bieber ha subido una foto de no sé qué. La vida es así está llena de contraste y estas personas que están tan acostumbradas a lo que hacen hace que eso sea todo mucho más orgánico. Y es algo que he visto en Irlandés y que no he visto en Casino, por ejemplo. Eso en Uno de los Nuestros también está bastante marcado y Sí. creo que inspiró a muchísimos directores, especialmente a Quentin Tarantino. De todas las facetas y lugares comunes que tiene Scorsese, esa faceta es la que más ha Sobre copiado todo. y mejor Sobre todo. Quentin Tarantino. Y volviendo un poco al tema de puntos en común y tal, yo creo que Irlandés es una película difícil porque de cara a la gente nueva, que a lo mejor no haya visto una película de Scorsese, por un lado, le van a sorprender cosas que tú has dicho, como los planos secuencia, como escenas de violencia muy sorprendentes, como la relación entre la mafia y la familia y todo eso. Por un lado, eso les sorprenderá, pero por otro lado, la duración les tirará mucho para atrás. Y para gente que ya conozca el cine, puede ser que abran un poco más la mano con el tema de la duración, porque dicen, vale, 3 horas y media de uno de mis directores favoritos, bienvenido sea, pero estos lugares en comunes ya les suenan un poco a ya vistos. Entonces, me parece una peli un poco difícil en ese sentido. Antiguamente la gente estaba acostumbrada a duraciones largas y es que esta película no está hecha para jóvenes, ni siquiera el personaje principal. Si ahora mismo hicieran una película de Michael Jackson, todo el mundo iría a verla. Pero es que están haciendo una película de Jimmy Hoffa, que era extremadamente conocido entonces, pero que ahora no lo conoce ni su puta madre. Entonces es una película que por duración y por personajes de los que habla además, es una película exclusivamente para gente ya, pues eso, De cierta edad. claro. Ujú. Yo quería preguntaros una cosilla. De los actores que repiten en estas 3 películas, ¿en qué película destaca más cada uno? Tú primero. Joe Según Pesci, vosotros, claro. Joe Pesci, a ver, ganó el Oscar por Uno de los Nuestros y es el registro que le definió durante muchísimos años. A partir de ahí, mismamente en Casino, prácticamente hace el mismo personaje. Pero fíjate, yo creo que en el Irlandés está tan contenido, está tan serio, tan... Vamos a hacer esto. ¿Por qué no vas tú y le pegas un tiro? No sé qué. Es la mano que mueve los hilos. Entonces me pareció un cambio de registro brutal y yo diría que incluso está mejor que en Uno de los Nuestros. Robert De Niro, por tiene más protagonismo en el Irlandés también, pero yo creo que juega un poco en contra, pues eso, lo de la técnica, básicamente la técnica de efectos especiales. Entonces, no sé muy bien en cuál de las 3 me gusta más. Creo que en Casino es en la que tiene un desarrollo tal vez más profundo, sobre todo con la pareja y con cómo empieza ya con poder y lo va perdiendo todo hasta que se queda prácticamente solo, aunque sale bien parado, a diferencia del Irlandés que acaba solo en una habitación de un asilo. Aquí sale bien parado, entonces te deja una sensación un poco más agradable dentro de lo que cabe, dentro de lo que se muestra en la película. Yo soy escueto. Yo Pesci en Uno de los Nuestros y Robert De Niro en Casino. ¿No lo vas a desarrollar? No, está bien así. Perfecto. Oye, si queréis os doy un toque sobre la mafia y el porqué, ¿no? Del origen de estas películas y de la mafia. Sabéis que Lucky Luciano fue utilizado, hizo un pacto con el ejército americano para salir de la cárcel, llegar a Sicilia y en esa retomar esa entrada, ¿no? De Estados Unidos, el cruce desde el norte de África, después de haber vencido a Rommel, hacia Europa. Para la conquista final había que atacar por el este, por el sur, por supuesto, y por el oeste venían los rusos. Por el sur había que hacer el salto a través de Italia, y en Italia, para poder tomar Italia, había que entrar a través de Sicilia, y en Sicilia es no
la mafia que había en ese momento, sino Lucky Luciano y sus contactos los que consiguen poner a los italianos, a los mafiosi en aquel momento, los que tenían el control de la isla, a ayudar a los americanos, y luego además cruzan con los americanos a Italia y les dan la clave de los pasadizos, cómo cruzar las montañas y tener contactos para vencer a los alemanes. De ese contacto precisamente luego viene todo el desarrollo de la mafia, es decir, el pago de favores, entre comillas, del gobierno americano a los mafiosos, a los italianos y sobre todo sicilianos, ¿no? Y no os olvidéis de que además los mafiosos estaban perseguidos precisamente por el partido fascista. Mussolini les había declarado la guerra desde que se mete en política para eliminarlos, porque quitaban, los sindicatos mafiosos, quitaban el poder a ese partido fascista, ¿no? Algo alucinante si lo empiezas a buscar. Maravilloso. Muy gran apunte, no tenía ni idea. Claro, claro. Maravilloso. Bueno, chicos, pues en este programa siempre aprenderemos Siempre algo se más, aprende. siempre estamos Siempre aprendiendo. se aprende. Bueno, ¿cómo llevamos esto? Entonces, ¿se ha acabado ya Se ha acabado. Se ha acabado. este Se ha club? acabado, se ha La acabado. reunión del club se ha acabado. Le pegamos un tiro ya. Entonces, vamos a pegarle un tiro, pero eso sí, siempre con normalidad, total normalidad. Es Sí, sí. así. El proyecto.